A altas horas de la noche, tras puertas cerradas en Windsor, estallaron los susurros de un cónclave secreto. Una decisión que podría cambiar la monarquía para siempre. ¿Quién la autorizó y por qué? ¿Y qué papel juega Catalina en todo esto? Quédate con nosotros porque esta historia es una que no podrás creer. La noche cayó sobre el castillo de Windsor como un sudario, densa y cargada de secretos. Dentro de sus muros milenarios, donde los fantasmas de reyes y reinas aún deambulan, se estaba gestando algo extraordinario, una decisión que prometía sacudir los cimientos mismos de la monarquía británica. La atmósfera era eléctrica, impregnada de una tensión que se adhería a las antiguas tapicerías y a las armaduras silenciosas que vigilaban los pasillos. No era la calma solemne de la realeza, sino el silencio pesado que precede a las tormentas más violentas. Horas antes, el personal del palacio había intercambiado miradas inquietas, susurros que corrían como el fuego por los corredores. Se hablaba de un enfrentamiento, una discusión acalorada entre la princesa Ana y su hermano, el rey Carlos. Sus voces, normalmente controladas por décadas de disciplina real, se habían alzado lo suficiente como para que sus ecos amortiguados llegaran a oídos indiscretos, palabras urgentes y afiladas que nadie se atrevía a repetir. El tema, sin embargo, era un secreto a voces: la sucesión. La cuestión de si la tradición, esa fuerza inmutable que había guiado a la corona durante siglos, todavía tenía la última palabra en un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Mientras la oscuridad se cernía sobre las almenas de Windsor, una procesión de vehículos negros y sigilosos comenzó a llegar. Uno tras otro, se deslizaban por los caminos privados del castillo, sus ventanas tintadas ocultando a sus importantes ocupantes, sus motores silenciosos añadiendo una capa de misterio y temor. La Guardia Real, con sus uniformes escarlata impolutos, tensó su formación en la entrada, como si estuvieran protegiendo no solo a la familia real, sino el mismísimo futuro de la nación. Cada coche que llegaba era un presagio. Cada figura que descendía de él podía ser la pieza que fortificara la monarquía o la que finalmente la fracturara. Fuentes cercanas al palacio susurraban que no se trataba de una reunión familiar cualquiera. Era un cónclave, una asamblea convocada con una urgencia que bordeaba el pánico, una reunión tan secreta que su propósito solo podía ser monumental. Este tipo de reuniones no eran comunes. Evocaban los cónclaves papales o las reuniones de crisis en tiempos de guerra, no las disputas familiares. La última vez que algo similar había ocurrido fue durante la crisis de abdicación de 1936, un evento que casi destruyó la monarquía. Los historiadores reales, si hubieran sabido lo que ocurría, habrían sentido un escalofrío de reconocimiento. La ley de sucesión a la corona de 2013 había modernizado las reglas, eliminando la primogenitura masculina, pero no había preparado a nadie para una intervención tan drástica como la que se rumoreaba esa noche. La tradición, encarnada en el lema Dieu et mon droit, Dios y mi derecho, parecía estar a punto de ser desafiada no por una ley del Parlamento, sino por una voluntad interna, una fuerza que emanaba desde el corazón mismo de la Casa de Windsor. La tensión no era solo emocional, era constitucional, y en el centro de todo, una pregunta flotaba en el aire frío de la noche. ¿Podía la monarquía sobrevivir a su propia revolución silenciosa? Entonces, en medio de la procesión de poder y misterio, apareció ella. Catalina, la princesa de Gales, fue vista entrando por una discreta puerta lateral, lejos de las miradas de los vehículos principales. No llegó con la pompa de una futura reina, sino con la discreción de alguien que se adentra en territorio peligroso. Se movía con una calma resuelta, una gracia que parecía desafiar la tensión del ambiente, pero su rostro, habitualmente sereno, la traicionaba. Un observador atento habría notado la palidez de su piel bajo las luces del castillo, la forma en que sus manos se aferraban a su bolso con una fuerza casi imperceptible. Parecía visiblemente afectada, pero a la vez
imposiblemente compuesta. Como si ya hubiera vislumbrado el abismo que le esperaba detrás de esas puertas cerradas, y lo hubiera aceptado, sin importar el coste. La visión de Catalina, esa fuerza silenciosa que durante tanto tiempo había permanecido a la sombra de otros, envió una sacudida a través de los pocos que la vieron. No era la princesa sonriente de las revistas. Era una mujer que caminaba hacia su destino, con el peso de la historia sobre sus hombros. Mientras tanto, en las entrañas del castillo, el murmullo se convirtió en un rumor ensordecedor. Un sirviente, que se apresuraba a pasar por la antecámara de la reina, se detuvo en seco al oír una declaración escalofriante. La voz de la princesa Ana, firme e incisiva, cortó el aire. Ella liderará. Las palabras no fueron un susurro, sino una orden, una profecía pronunciada con una autoridad inquebrantable. No era una pregunta ni una sugerencia. Era un veredicto. El sirviente que lo oyó permaneció congelado durante varios segundos antes de alejarse a toda prisa, demasiado asustado para quedarse, pero incapaz de borrar el eco de esa voz de su mente. La frase se extendió por los pasillos como un reguero de pólvora, susurrada en los rincones, tejida en las miradas nerviosas y transmitida hasta a los lacayos de más bajo rango. Para cuando el cónclave comenzó, la suerte ya parecía echada. Lo que estaba a punto de desarrollarse detrás de esas puertas de roble selladas no solo sacudiría a la casa real, sino a la propia nación. La declaración de Ana no era una simple opinión familiar, era una intervención directa en la línea de sucesión. Un acto que, en teoría, solo el Parlamento podría ratificar. Recordaba a los momentos más audaces de la historia británica, como cuando Isabel I se declaró casada con Inglaterra, desafiando las expectativas de que tomara un marido. Ana, al igual que su tocaya histórica, estaba reclamando la autoridad para actuar por el bien de la corona, incluso si eso significaba pisotear las convenciones. Su elección de palabras, ella liderará, era deliberadamente ambigua pero inmensamente poderosa. No decía reinará, lo que habría sido una afrenta directa a la ley. En cambio, usaba un término que sugería una nueva forma de poder, quizás un rol de regente de facto, o una guía moral y espiritual para la monarquía, un poder detrás del trono que era más influyente que el trono mismo. En ese instante, Catalina dejó de ser simplemente la princesa de Gales. Se convirtió en el centro de un torbellino, el fulcro sobre el que la monarquía se rompería o se reinventaría. Y todo el mundo en Windsor, desde el lord más encumbrado hasta el mozo de cuadra más humilde, contuvo la respiración, esperando el siguiente movimiento en este peligroso juego de tronos. Mientras Gran Bretaña dormía, ajena al drama que se tejía en su corazón, el cónclave de Windsor comenzaba bajo el más estricto secreto. La convocatoria se había hecho sin fanfarrias, saltándose todos los protocolos habituales del palacio. No hubo avisos oficiales ni agendas impresas. Las invitaciones, si es que podían llamarse así, se transmitieron verbalmente, en susurros urgentes, convocando a los elegidos a Windsor al amparo de la noche. La jerarquía habitual de cortesanos y secretarios fue deliberadamente ignorada, dejando a muchos de los miembros más veteranos del personal desconcertados y furiosos al enterarse demasiado tarde de lo que estaba sucediendo en la cámara más antigua del castillo. Aquellos que entraron en la sala esa noche formaban un círculo de poder como no se había visto en la memoria real reciente. La princesa Ana, con una presencia serena, pero de una determinación férrea, se sentó a la cabeza de la larga mesa de roble. A su derecha, el rey Carlos permanecía en un tenso silencio, sus dedos tamborileando débilmente sobre la madera pulida, como si él mismo no estuviera seguro de si pertenecía a ese lugar o si era simplemente un espectador de su propio destino. Frente a Ana se sentó Catalina.
Mantenía la mirada baja pero firme, sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo, como si contuviera un temblor que amenazaba con recorrer todo su cuerpo. A su alrededor, 3 asesores de alto nivel, cuyos nombres el palacio nunca revelaría, estaban de pie, listos para tomar notas, con expresiones tan indescifrables como las gárgolas de piedra que adornaban el exterior del castillo. Los sirvientes, juramentados al silencio bajo amenaza de despido, se movían como fantasmas, sirviendo bebidas y recuperando documentos sin atreverse a mirar directamente a los participantes. Sin embargo, fragmentos de la conversación encontrarían más tarde su camino más allá de la cámara, llevados por susurros atemorizados y frases a medio oír de aquellos lo suficientemente valientes como para merodear justo afuera. El aire en la sala era denso, cargado con el peso de siglos de historia y el futuro incierto de la corona. La elección de la sala no fue una coincidencia. Era la cámara de la torre de Eduardo III, un lugar impregnado de historia y poder. Fue aquí donde se tomaron decisiones que cambiaron el curso de la nación durante la Guerra de los 100 años. Ana, una historiadora aficionada con un profundo sentido del simbolismo, había elegido este escenario deliberadamente. Quería que los participantes sintieran el peso de sus antepasados, que entendieran que sus acciones de esa noche resonarían a través de los siglos. Carlos, por su parte, parecía fuera de lugar. Su pasión siempre había sido la arquitectura y el medio ambiente, no las despiadadas maniobras de poder. Se le veía incómodo, casi un prisionero en su propio castillo, atrapado entre una hermana resuelta y una esposa ausente. Su tamborileo nervioso sobre la mesa no era solo un signo de impaciencia, sino de una profunda ansiedad existencial. ¿Era un rey o simplemente un cuidador temporal del trono? Catalina, en cambio, proyectaba una fuerza silenciosa. Su compostura no era pasividad, sino una forma de control estoico. Recordaba a las grandes matriarcas de la historia, mujeres que gobernaban no con edictos, sino con una presencia inquebrantable. Su silencio era un arma, una forma de obligar a los demás a revelar sus intenciones mientras ella mantenía las suyas ocultas. La sala, por lo tanto, no era solo un espacio físico, era un campo de batalla psicológico donde cada gesto, cada silencio, era una jugada en una partida de ajedrez de alto riesgo por el alma de la monarquía. Había una ausencia notoria y atronadora en aquella sala. Un vacío que pesaba más que cualquier presencia. Camila, la reina consorte, no estaba entre los convocados. Aunque llegó al castillo a toda prisa, movida por los rumores que ya se habían filtrado como veneno por las fisuras del poder, fue detenida en la misma puerta de la cámara. Su nombre, le informaron con una frialdad protocolaria que era en sí misma una bofetada, no figuraba en la lista. Lo que siguió fue una escena que los pocos testigos describirían más tarde en susurros atemorizados, como un estallido de furia real, una tormenta que amenazó con derribar los antiguos retratos de los muros. El rostro de Camila, normalmente estudiado para la mirada pública, se contrajo en una máscara de pura incredulidad y rabia. Alzó la voz, una voz acostumbrada a dar órdenes suaves, pero que ahora se quebraba con una potencia que hizo vibrar el aire viciado del corredor. Sus gritos resonaron, ecos profanos en un lugar sagrado. Acusó a Ana de traición, de una puñalada por la espalda ejecutada con la precisión fría y calculada de una estratega militar. Sus palabras, cargadas de veneno y de la desesperación de quien ve su mundo desmoronarse, se dirigieron luego hacia la puerta cerrada, hacia su marido. A Carlos lo acusó de cobardía, de una debilidad imperdonable, de permitir que su hermana desmantelara en una sola noche el orden que a ellos les había costado décadas enteras construir, ladrillo a ladrillo, sobre un lecho de escándalos y sacrificios. «¿Qué es esto, Ana? ¿Qué juegos estás jugando?», se la oyó gritar, su voz rota por una indignación que la ahogaba. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba sus propias manos.
¿Qué mentiras les has contado para apartarme? Esta es mi casa. Soy la reina. Pero sus acusaciones se estrellaron contra un muro de silenciosa e inquebrantable resistencia. Los guardias, dos figuras impasibles con la mirada fija en un punto lejano, habían recibido instrucciones firmes. No la dejarían pasar. No había debate, no había apelación. La decisión ya había sido tomada en un nivel muy por encima de ellos. Y así permaneció fuera, una reina exiliada a pocos metros de su trono. Caminaba de un lado a otro sobre las antiguas losas de piedra, una leona enjaulada, su elegante figura recortada por la delgada línea de luz que se filtraba bajo la pesada puerta de roble. Cada paso era un golpe sordo contra la injusticia que sentía, una protesta fútil contra el poder que se ejercía sin ella. Para Camila, esto no era solo una cuestión de protocolo, era una anulación personal, un rechazo público y humillante que la relegaba al papel de una extraña, una intrusa en el círculo más íntimo del poder que ella creía, por fin, haber conquistado. Su frustración era un aura palpable, una energía eléctrica que cargaba el pasillo. Mientras tanto, dentro de la sala, su ausencia era tan poderosa como cualquier argumento. Era el silencio que confirmaba la gravedad de la situación. Era la prueba irrefutable de que lo que se estaba decidiendo allí era tan fundamental, tan revolucionario, que su participación no era solo innecesaria, sino activamente indeseable. La exclusión de la reina consorte enviaba un mensaje inequívoco a todos los presentes. Esto no era una reunión familiar para debatir opciones. Era una purga silenciosa y sin sangre, pero una purga, al fin y al cabo, que estaba redefiniendo las líneas de poder para la generación venidera. En el centro de la larga mesa de roble, como un objeto sagrado en un altar, yacía un sobre. Estaba sellado con el propio emblema de la difunta reina Isabel II. La princesa Ana lo había producido solo después de que todos estuvieran sentados, sacándolo de una cartera de cuero con un gesto solemne que silenció cualquier murmullo restante. La existencia de este sobre había sido un rumor durante meses, un susurro persistente en los pasillos del palacio desde los últimos días de la reina. Se decía que contenía sus verdaderos deseos, sus instrucciones finales, guardadas bajo llave y lejos de las intrigas de la corte. Ana insinuó que su contenido dejaría claro lo que su madre realmente pretendía para el futuro de la corona. Por un largo momento, nadie se movió. El peso de esa promesa presionaba sobre cada par de hombros en la habitación. Catalina, sentada frente a Ana, estaba pálida, pero resuelta. Cada mirada de los demás se sentía atraída hacia ella como si fuera un imán. No hablaba, pero su silencio no era de debilidad. Era de anticipación. Era la quietud de alguien que ya entendía que el destino ya no esperaba cortésmente a su puerta, sino que exigía ser enfrentado de frente, con todas sus consecuencias. La tensión era casi insoportable, un vacío que absorbía todo el sonido. Carlos miraba el sobre como si fuera una serpiente a punto de atacar, su rostro una mezcla de temor y resignación. Los asesores contenían la respiración, sus plumas suspendidas sobre el papel. Sabían que estaban a punto de presenciar la historia, un momento que sería analizado por generaciones. Con un movimiento lento y deliberado, Ana rompió el sello de cera. El sonido, aunque leve, resonó en la sala como un trueno. El testamento final de Isabel II estaba a punto de ser revelado, y con él, el orden del mundo real estaba a punto de cambiar para siempre. Este acto tenía un profundo precedente histórico. A lo largo de los siglos, los monarcas británicos han utilizado testamentos y cartas privadas para expresar deseos que no podían hacerse públicos. El testamento de la reina Victoria, por ejemplo, contenía instrucciones detalladas sobre su funeral que rompían con muchas tradiciones, un intento de controlar su legado, incluso después de la muerte. De manera similar, se rumorea que Jorge V dejó instrucciones claras sobre el manejo de su hijo, Eduardo VIII.
cuya abdicación más tarde sumiría a la monarquía en una crisis. La carta de Isabel II no era simplemente un documento familiar, era un instrumento de poder estatal, un testamento político. En el sistema británico, donde la Constitución no está codificada, la tradición y el precedente tienen una fuerza casi legal. Una declaración tan explícita de una monarca tan venerada como Isabel II, aunque no legalmente vinculante, tendría un peso moral y político inmenso, casi imposible de ignorar sin arriesgarse a una crisis de legitimidad. Ana, al presentar la carta, no solo estaba revelando los deseos de su madre, estaba desatando un arma constitucional. Estaba invocando el espíritu de la reina para legitimar un acto que, de otro modo, podría ser visto como una insurrección. Todos en la sala lo entendieron. La ruptura del sello no era solo un acto de curiosidad. Era el cruce de un Rubicón del que no había retorno. El futuro ya no se basaría en la ley escrita, sino en la voluntad no escrita de una reina muerta. Y las consecuencias de ese acto eran, en ese momento, completamente incalculables. Y entonces Ana se puso de pie, rompiendo décadas de calculado silencio con una proclamación que envió un escalofrío por toda la sala. Ella liderará. La voz de Ana resonó como un trueno, clara y autoritaria, en el silencio atónito del cónclave. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Cada aliento en la habitación se congeló mientras Ana, con una determinación tranquila, caminaba a lo largo de la mesa. Sin decir una palabra, se detuvo detrás de Catalina. Colocó su mano firmemente sobre el hombro de la princesa, un gesto que era a la vez un ancla y una coronación, y habló de nuevo, esta vez más despacio, pero con la misma fuerza imponente. Catalina nos guiará hacia la próxima era. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran antes de asestar el golpe final. No como un adorno, no como una consorte, como la monarca que esta familia y esta nación merecen. Sus palabras golpearon a los asesores reunidos como un martillo. Las cabezas se giraron. Las plumas se detuvieron a mitad de la frase. Incluso el débil tic-tac de un reloj de pie sobre la chimenea pareció vacilar. El rey Carlos se movió incómodamente en su asiento, sus manos agarrando el borde de la mesa como para estabilizarse. Sus ojos enrojecidos y húmedos se movían entre Ana y Catalina, y luego, de vuelta al sobre sellado de la reina que yacía intacto frente a ellos. Pero el protocolo, murmuró, la palabra desvaneciéndose en un susurro que casi nadie pudo oír. Su voz llevaba tanto incredulidad como miedo, como si ya pudiera sentir que el mundo que conocía comenzaba a resquebrajarse. Su objeción, aunque débil, representaba siglos de tradición, el pilar sobre el que descansaba toda la estructura de la monarquía. Pero Ana no estaba dispuesta a ceder. El gesto de Ana de poner la mano sobre el hombro de Catalina estaba cargado de simbolismo. Era un eco del rito de la unción en la coronación, donde el monarca es tocado y consagrado. Aunque secular, el gesto de Ana era una unción de facto, una transmisión de poder y legitimidad que iba más allá de las palabras. Al declarar a Catalina la monarca que esta nación merece, Ana estaba redefiniendo audazmente el concepto de monarquía. No se trataba solo de la línea de sangre, sino del mérito, del carácter y de la conexión con el pueblo. Estaba argumentando que, en el siglo XXI, la supervivencia de la corona dependía no de quién era el siguiente en la línea, sino de quién era el más apto para liderar. Estaba proponiendo una meritocracia real, una idea tan radical que era casi herética. La objeción de Carlos sobre el protocolo era la voz de la vieja guardia. El protocolo no es solo etiqueta, es el esqueleto de la monarquía, el conjunto de reglas y tradiciones que le dan forma y estabilidad. Al desafiarlo, Ana no solo estaba proponiendo un cambio de persona, sino un cambio de paradigma. Estaba sugiriendo que la monarquía debía adaptarse o morir, una verdad que muchos en la sala temían,
pero que nadie se había atrevido a decir en voz alta. La tensión en la sala no era solo entre dos hermanos, era entre dos visiones del mundo, la monarquía como un derecho divino inmutable y la monarquía como una institución viva que debe evolucionar para sobrevivir. En ese momento, Catalina se convirtió en el símbolo de esa evolución, y el peso de esa responsabilidad era casi visible sobre sus hombros. La princesa Ana no vaciló. En lugar de retroceder ante la mención del protocolo, se inclinó hacia adelante, su mirada cortando el aire como el acero. El protocolo, declaró con frialdad, ha sido la prisión que ha asfixiado a esta familia durante décadas. Madre lo sabía, tú lo sabes, y en el fondo también lo sabe todo el mundo en esta sala. Su voz, desprovista de emoción pero llena de una convicción inquebrantable, era una acusación directa no solo a su hermano, sino a todo el sistema que los había moldeado. Era un rechazo a las reglas no escritas que habían dictado vidas, sofocado voluntades y, en su opinión, debilitado la corona desde dentro. Catalina permaneció sentada, sus mejillas enrojecidas mientras el peso de las palabras de Ana se posaba sobre ella como una corona que no había pedido, pero que ya no podía rechazar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por debilidad, sino por la pura gravedad de lo que Ana le estaba exigiendo. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se negaron a salir. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, y rápidamente la secó, tratando de recomponerse bajo la aplastante expectativa que ahora descansaba directamente sobre sus hombros. Al otro lado de la mesa, los asesores intercambiaron miradas nerviosas, sus plumas vacilando antes de reanudar sus garabatos. Algunos parecían aliviados, como si presenciaran una liberación necesaria. Otros, profundamente inquietos, conscientes de la crisis constitucional que se avecinaba. El silencio en la sala ahora tenía un peso completamente diferente. Ya no era de confusión, sino de inevitabilidad. El nombre de Catalina estaba siendo escrito en la historia en tiempo real, cada rasguño de tinta grabándola más cerca de un destino que ninguno de ellos se atrevía a discutir abiertamente. Ana permaneció erguida detrás de Catalina, su mano nunca abandonando su hombro, como para decir que sin importar la resistencia que viniera a continuación, ella no estaría sola. La metáfora de Ana sobre la prisión del protocolo era profundamente resonante. El famoso ensayista del siglo XIX, Walter Bagehot, distinguió entre las partes dignas y eficientes de la Constitución británica. La monarquía, con su pompa y protocolo, era la parte digna, diseñada para inspirar asombro y lealtad. Pero Ana argumentaba que esta parte digna se había vuelto una jaula dorada, sofocando la capacidad de la monarquía para ser eficiente, para conectar y liderar de verdad en el mundo moderno. Su argumento era que la obsesión por la forma había matado la función. Las lágrimas de Catalina, en este contexto, no eran solo una reacción emocional, eran un bautismo. En ese momento, estaba siendo despojada de su antiguo papel como una figura de apoyo y siendo refundida en el molde de una líder. Su lágrima solitaria no era una señal de fragilidad, sino un reconocimiento de la inmensa carga que se le estaba imponiendo. Era el tipo de emoción que los líderes a menudo deben ocultar, pero que, al ser vislumbrada, los humaniza y los hace más poderosos. La reacción de los asesores también era clave. Su vacilación no era solo por miedo a la ira real, era el reconocimiento de que estaban navegando en aguas constitucionales inexploradas. Eran los cartógrafos de un nuevo mapa del poder, y un solo trazo equivocado podía llevar al naufragio del Estado. El gesto de Ana de mantener la mano sobre el hombro de Catalina era un mensaje claro para ellos. Aquí es donde se traza la nueva línea. Adáptense o quédense atrás. La sala se había convertido en un microcosmos de la lucha más amplia que enfrentaba la monarquía, la tradición contra la modernidad, el deber contra el sentimiento, la ley escrita contra la necesidad percibida. Y Catalina, en silencio,
estaba en el epicentro de todo. Si la proclamación de Ana fue la onda expansiva, la evidencia que desveló a continuación fue el epicentro del terremoto, un golpe destinado a silenciar toda duda y a demoler cualquier pilar de resistencia que aún quedara en pie. Con un movimiento que parecía ensayado durante meses, Ana se acercó a una carpeta de terciopelo azul real que había permanecido intacta sobre una mesa auxiliar. Metió la mano dentro y sacó una única carta. No era un documento oficial, sino algo mucho más íntimo y, por lo tanto, infinitamente más poderoso. Estaba en un sobre de lino, sellado no con el emblema de la corona, sino con el monograma personal de la difunta reina. En el anverso, escrito con una caligrafía inconfundible, una orden clara: solo para los ojos de mis hijos. El aire en la sala, ya tenso, se volvió imposiblemente pesado, como si la propia historia contuviera la respiración. La mirada de Carlos se clavó en la carta, su rostro perdiendo el último vestigio de color. Aquella era la letra de su madre, un trazo que conocía mejor que el suyo propio. Catalina levantó la vista, sus ojos fijos en el sobre, comprendiendo que lo que contenía no era una simple preferencia, sino un mandato sagrado. Ana, sin mirar a nadie, rompió el pequeño sello de cera. El sonido fue apenas un susurro, pero en el silencio sepulcral de la cámara resonó como el veredicto de un juez. Desdobló la nota lenta y deliberadamente, consciente del peso de cada pliegue. La caligrafía era la de Isabel en sus últimos años. Firme, elegante, la escritura de una monarca que había enfrentado crisis capaces de derrumbar naciones y que hasta en su último aliento se había negado a flaquear. Ana comenzó a leer, su voz clara y desprovista de emoción, como un mero vehículo para la voluntad de su madre. La carta no comenzaba con formalidades ni saludos. Empezaba con una declaración que cayó sobre la sala con la fuerza de una cuchilla. Para aquellos que permanecen, leyó Ana, es Catalina quien lleva el corazón del futuro de la corona. La frase no fue un susurro, ni una sugerencia. Fue una afirmación, una verdad tallada en piedra. Un silencio tan profundo, tan absoluto, siguió a esas palabras que parecía rayar en la reverencia. La reina, incluso desde la tumba, había hablado con una claridad que nadie se atrevía a desafiar. El nombre de Catalina estaba allí, en el centro de la página, inequívoco. Ana continuó, su voz inquebrantable mientras desvelaba línea tras línea la visión de Isabel. Las palabras de la difunta reina hablaban de la necesidad de sanar, de un liderazgo basado en el deber y no en el derecho, en la empatía y no en la ambición. Insinuaba, sin decirlo explícitamente, que había visto las fracturas que amenazaban con dividir a la familia desde dentro y que había identificado en Catalina la única fuerza capaz de unir lo que décadas de orgullo y resentimiento habían roto. Ella posee la gracia bajo presión que este país necesitará, leyó Ana, y la fortaleza silenciosa para soportar el peso que otros no han podido. Quizás lo más revelador fue lo que la carta no decía. Ana llegó al párrafo final, leyó la firma de su madre, Isabel R., y dobló el papel con cuidado. Y en el silencio que siguió, una ausencia resonó con más fuerza que cualquier palabra. El nombre de Camila no había sido mencionado ni una sola vez. No había condena ni reproche, solo un vacío. Una omisión tan deliberada, tan total, que se convirtió en el juicio más devastador de todos. El silencio de Isabel hablaba más fuerte que cualquier decreto. Era la prueba final, irrefutable, de que en la visión de la reina para el futuro de su linaje, Camila no tenía lugar. La purga no había sido solo de Ana. Había sido ordenada desde el más allá. La revelación de Ana no se detuvo en las palabras de su madre. Con el peso de la historia en su voz, añadió el golpe final. Esta carta, dijo, dejando que la mirada recorriera cada rostro en la sala, fue fechada meses antes de que la última enfermedad de madre la reclamara. Mucho antes de que ninguno de nosotros sospechara que su fin estaba cerca.
El significado de sus palabras cayó sobre el cónclave como una losa. No se trataba de una decisión tomada en la debilidad de los últimos días, sino de una estrategia forjada en la plenitud de su poder, una previsión que rayaba en lo profético. Ana había guardado este mandato en su caja fuerte privada, un arma secreta esperando el momento preciso. Y lo había elegido con una precisión quirúrgica, esperando a que las grietas en la familia fueran tan profundas que solo la voluntad inquebrantable de la reina pudiera sellarlas. Al otro lado de la larga mesa de roble, los asesores permanecían rígidos, sus plumas inmóviles sobre las páginas. El barniz de su compostura profesional se había agrietado, revelando el asombro y el temor que sentían. Estaban presenciando no solo un cambio de poder, sino la ejecución de un plan maestro concebido por una mente que, incluso desde la tumba, seguía gobernando sus destinos. El silencio se hizo tan denso que era casi físico, roto solo por un susurro ahogado, casi inaudible. Madre sabía más. Las palabras escaparon de los labios de Carlos, no como una queja, sino como una rendición. Su mirada estaba fija en la veta de la madera de la mesa, como si viera en sus patrones el intrincado diseño de un destino que ya no le pertenecía. Era la derrota, sí, pero también un reconocimiento quedo y amargo. La decisión se había tomado mucho antes de que él hubiera soñado con oponerse, un juicio dictado por una autoridad que nunca podría haber desafiado. Con manos temblorosas que desmentían su habitual serenidad, Catalina extendió el brazo y tomó la carta. El papel parecía pesar una tonelada en sus dedos. Lo apretó contra su pecho, un gesto instintivo, como si tratara de absorber la fuerza y la voluntad contenidas en aquella caligrafía. Y entonces, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente corrieron libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de alegría, sino de comprensión. Lo que sostenía no era solo una bendición. Era una carga, un mandato que la ataría para siempre a un camino de sacrificio y deber. En ese instante, con el papel de la reina contra su corazón, comprendió la verdadera y aplastante soledad del poder. Una soledad que Isabel II había conocido tan íntimamente. Por un momento, una frágil paz pareció asentarse. La tormenta interna había pasado, dejando tras de sí la certeza de un nuevo orden. Pero la furia que había quedado fuera no iba a ser ignorada. Justo cuando el eco de la resignación de Carlos aún flotaba en el aire, las grandes puertas de roble de la cámara se abrieron de golpe con una fuerza explosiva que hizo que incluso los veteranos asesores se sobresaltaran. La rabia de Camila, alimentada durante horas por los rumores y la humillación de la espera, finalmente había traspasado las defensas. Irrumpió en la sala como un huracán, sus ojos encendidos de furia buscando un objetivo. Su entrada no fue una interrupción, fue una invasión, una declaración de guerra contra el golpe de estado silencioso que se había desarrollado sin ella. Su mirada recorrió a Ana, a Carlos, y finalmente se posó sobre Catalina, que todavía se aferraba a la carta. ¿Qué traición es esta?, demandó, su voz un grito contenido que prometía arrasar con todo a su paso. La voz de Camila llegó antes que ella, aguda y temblorosa de indignación, cortando el pesado silencio como un cristal roto. ¿Qué es esto?, exigió, su tono goteando veneno. ¿Qué juegos estás jugando, Ana? ¿Qué mentiras les has contado para apartarme? Sus ojos ardían con una mezcla de miedo e indignación. Su respiración agitada como si los cimientos de su lugar en la historia hubieran sido arrancados sin previo aviso. Ana no se inmutó. Se mantuvo erguida, su mano aún descansando sobre el hombro de Catalina, como si desafiara a Camila a desalojarla. Camila avanzó, sus palabras cada vez más acaloradas, cada sílaba lanzada como una acusación. «Has estado planeando esto durante años a mis espaldas», gritó, su ira ahora teñida de desesperación. «Has manipulado a todos, incluso a Carlos, para convertirla en algo que nunca debió ser». La sala vibraba con el peso de sus acusaciones.
Pero la respuesta de Ana llegó con una calma gélida. Sin levantar la voz, se giró para enfrentarse a Camila por completo, su expresión dura e inflexible. «Nunca fue tuyo para reclamarlo», dijo, señalando la carta de la reina, todavía en las manos de Catalina. «Lo sabías. Todos lo sabíamos. Simplemente te negaste a verlo». Sus palabras resonaron en el aire como una sentencia dictada desde lo alto, final e inapelable. En el centro de todo, Catalina permanecía sentada, visiblemente abrumada, pero inquebrantable. Su quietud se convirtió en su fuerza, e incluso Camila pareció sentirlo. El caos amenazó con apoderarse de la habitación, pero mientras la confrontación se recrudecía, otra voz, inesperada y autoritaria, cortó la tensión. Por fin, Carlos se levantó. Este enfrentamiento era un drama shakespeariano hecho realidad, una colisión de ambición, deber y resentimiento. La acusación de Camila de que Catalina era algo que nunca debió ser, era particularmente cruel, un ataque no solo a su posición, sino a su propia identidad. Era un eco de las dudas que habían perseguido a las consortes que no eran de sangre real a lo largo de la historia, desde Ana Bolena hasta Wallis Simpson. Camila, al lanzar esta acusación, se posicionaba a sí misma como la guardiana de una pureza de sangre y tradición que Catalina, en su opinión, no poseía. La respuesta de Ana, «Nunca fue tuyo para reclamarlo», fue una obra maestra de la crueldad verbal. Con una sola frase, invalidó décadas de espera y ambición de Camila. No solo le estaba negando el futuro, sino reescribiendo su pasado, sugiriendo que su aspiración siempre había sido ilegítima, una fantasía que solo ella se creía. La frase, «simplemente te negaste a verlo», añadía una capa de condescendencia, pintando a Camila no como una víctima de una conspiración, sino como una tonta que se había negado a aceptar la realidad. La quietud de Catalina en medio de esta tormenta verbal era su arma más poderosa. Mientras Camila y Ana se enfrentaban con palabras, Catalina se comunicaba con el silencio. Su compostura inquebrantable en medio del caos proyectaba una imagen de fuerza y dignidad que contrastaba fuertemente con la histeria de Camila. Era una demostración visual de por qué, en opinión de Ana y la difunta reina, ella era la más apta para liderar. No necesitaba gritar para demostrar su valía. Su presencia era suficiente. El drama se había reducido a sus elementos más básicos. La reina del pasado, Ana, hablando por su madre. La reina del presente, Camila, luchando por su posición. Y la reina del futuro, Catalina, aceptando su destino. Y en esa sala, el futuro estaba ganando. Por un momento, hasta las furiosas palabras de Camila se silenciaron mientras todos los ojos se volvían hacia el rey. El peso de su silencio hasta ahora había sido ensordecedor, pero la visión de él de pie, visiblemente afectado pero resuelto, tenía su propia fuerza. La atmósfera en la cámara se tensó aún más, si es que era posible. Cada respiración parecía un sacrilegio. Camila lo miraba con una desesperación suplicante, esperando que él deshiciera el nudo que Ana había atado con tanta maestría. Ana, por su parte, lo observaba con una calma expectante, como una jugadora de ajedrez que ha hecho su movimiento final y solo espera que su oponente reconozca el jaque mate. Carlos presionó ambas palmas contra la mesa de roble, como si necesitara anclarse al único objeto sólido en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Su voz, cuando finalmente habló, rompió la tensión como una confesión que había estado enterrada durante décadas. No era la voz de un monarca, sino la de un hombre al límite de su resistencia. «No puedo negar lo que ella quería», comenzó, su tono pesado, cargado de un cansancio que parecía abarcar generaciones y una ira silenciosa que ardía justo debajo de la superficie. Su mirada se clavó primero, no en Catalina ni en Camila, sino en su hermana. «Madre dejó claros sus deseos», continuó, cada palabra medida. «Pero enterarme de esto por mi hermana, en secreto, sin siquiera un susurro de antemano,
Eso hiere más de lo que cualquiera de ustedes podría saber. Miró a Ana entonces, y la expresión en su rostro era una tormenta de emociones encontradas, una fractura visible entre la gratitud por preservar la voluntad de su madre y la traición por haber sido excluido de ella. «Me has robado la oportunidad de preparar mi propio corazón para este momento», dijo, y su voz finalmente se quebró, revelando la profunda herida personal debajo de la crisis constitucional. «Me has tratado no como a un rey, ni siquiera como a un hermano, sino como a un obstáculo a ser sorteado». Su admisión flotó en el aire, espesa de arrepentimiento y una amargura inconfundible. La acusación dejó a Ana impasible en apariencia, pero un observador atento habría notado un endurecimiento casi imperceptible en su mandíbula. Ella había previsto este dolor. Lo había aceptado como un coste necesario. Pero entonces, tras una pausa que pareció durar una eternidad, Carlos apartó la mirada de su hermana y la dirigió hacia Catalina. Y en ese instante, todo cambió. La dureza de su rostro se disolvió, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y una resignación que era casi paternal. Sus palabras se suavizaron, perdiendo el filo de la ira para adoptar el tono de una verdad inevitable. «Yo sabía», continuó, su voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó en cada rincón de la sala. «Siempre he sabido que eras la elección del pueblo. Incluso mientras intentaba luchar contra ello, mientras me aferraba a los sueños de Camila. Su nombre fue una punzada de dolor. Podía ver la verdad escrita en cada rostro de la multitud, en cada titular, en cada susurro en los pasillos de este mismo palacio. Nunca se trató de mí o de ella». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Catalina, ahora llenos de lágrimas silenciosas. «Eras tú, siempre tú». La cruda vulnerabilidad en sus ojos traicionaba toda una vida de compromisos, de deberes cumplidos a medias, de un amor que le costó un reino y de un trono que nunca sintió completamente suyo. Y finalmente, el dique que había contenido décadas de duda y resignación se rompió. Las lágrimas surcaron sus mejillas, lágrimas de un rey que renunciaba no a su poder, sino a su lucha. Extendió una mano temblorosa a través de la mesa, un gesto de entrega y bendición a la vez, y pronunció las palabras que sellarían el destino de todos los presentes. «Por el bien de la corona», declaró, su voz recuperando una pizca de autoridad rota, «ella liderará». La última sílaba se quebró en un sollozo ahogado, pero su significado era innegable, absoluto. El rey había abdicado, no del trono físico, sino de sus propias dudas, de la sombra de su propio legado. Había cedido al peso abrumador de la voluntad de su madre y de la voz de su pueblo. En la puerta, Camila se quedó helada, su rostro una máscara de incredulidad desolada. El veredicto no había venido de su enemiga, sino del hombre por el que había sacrificado todo. El rey roto había hablado, y con sus palabras había coronado a una nueva reina. Camila soltó un grito ahogado, su rostro contrayéndose como si la hubieran golpeado. Sacudió la cabeza, conteniendo los sollozos antes de darse la vuelta y salir furiosa de la habitación. El sonido de sus tacones, desvaneciéndose en la distancia, fue puntuado por el eco de su voz mientras murmuraba: «Nunca perdonaré esto. Nunca». Su salida no fue una simple retirada. Fue una declaración de guerra fría, la promesa de una fractura que nunca sanaría. Por un instante, el silencio siguió a su partida. Luego, los asesores se agitaron, pluma sobre papel, registrando el momento en el acta oficial. El nombre de Catalina, escrito con tinta, designada como la próxima líder de la monarquía. El susurro de las páginas parecía casi sacrílego, un reconocimiento silencioso de que el equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente. Finalmente, Catalina se levantó, todo su cuerpo temblando mientras miraba a Carlos. Sin decir una palabra, hizo una profunda reverencia, su voz quebrándose al susurrar: «Honraré esto y a ti».
Su promesa no era solo para él, sino para el fantasma de la reina y para la nación que ahora esperaba. La sala permaneció hechizada, la tensión espesa de un dolor no expresado y una aceptación a regañadientes. El cónclave había terminado, pero la batalla real apenas comenzaba. La familia se había fracturado dentro de Windsor, pero el mundo exterior, ajeno a los detalles íntimos de la traición y el sacrificio, estaba a punto de despertar. La decisión tomada en la oscuridad de la noche pronto sería expuesta a la dura luz del día, y sus consecuencias serían impredecibles. Cada persona en esa sala sabía que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Habían salvado a la monarquía, quizás, pero el coste personal aún estaba por calcularse. La salida de Camila no fue solo un acto de despecho, sino el comienzo de lo que los historiadores llaman una corte en el exilio. A lo largo de la historia, las figuras reales depuestas o marginadas a menudo forman sus propias facciones, convirtiéndose en un polo de oposición y descontento. La corte de los Estuardo en el exilio en Francia, tras la Revolución Gloriosa de 1688, por ejemplo, fue una espina constante en el costado de los monarcas británicos durante décadas. La promesa de Camila de nunca perdonar no era una simple amenaza emocional, era una advertencia de que ella no desaparecería en silencio. Se convertiría en un símbolo para todos aquellos que se oponían al nuevo orden. Los tradicionalistas que veían el ascenso de Catalina como una traición a los principios de la monarquía. La reverencia de Catalina a Carlos fue un gesto de una inteligencia política brillante. En un momento en que acababa de ser elevada por encima de él en todo menos en el título, su sumisión física era una forma de reafirmar su lealtad y de suavizar el golpe a su orgullo herido. Era un acto de realpolitik, una demostración de que entendía que, aunque el poder había cambiado de manos, la apariencia de unidad y respeto era esencial para la supervivencia de la institución. Su promesa de honrar esto y a ti era una obra maestra de la diplomacia. Esto se refería a la carga, al deber, a la voluntad de la difunta reina. Y a ti era el reconocimiento personal, la promesa de que no buscaría humillarlo, sino que trabajaría con él. En esa simple frase, Catalina demostró que no solo tenía la fuerza para liderar, sino también la sabiduría para gobernar. El cónclave podría haber terminado, pero la verdadera prueba de su liderazgo acababa de comenzar. Tendría que navegar por una familia fracturada, una corte dividida y un público expectante, todo mientras llevaba el peso de una corona invisible que ya se sentía más pesada que la de San Eduardo. La noticia comenzó como un murmullo, una vibración casi imperceptible en la quietud de la noche de Windsor. Fue llevada en los labios de unos pocos miembros del personal audaces, demasiado aturdidos por lo que habían presenciado como para guardar silencio. Pero cuando los primeros rayos del alba tiñeron de gris las almenas del castillo, ese murmullo se había transformado en un rugido. En cuestión de horas, la onda expansiva del cónclave secreto llegó a Fleet Street, y el mundo despertó con un titular que nadie, ni en sus sueños más febriles, habría podido prever. Ella liderará. Los ayudantes de palacio, despertados de su sueño por llamadas de pánico, se apresuraron desesperadamente a contener las fugas. Fue un esfuerzo inútil, como intentar detener un tsunami con las manos. Sus voces, normalmente firmes y autoritarias, se volvieron suplicantes al teléfono, rogando a los editores que detuvieran las imprentas, que verificaran sus fuentes. Pero la presa ya se había roto. La historia era demasiado grande, demasiado sísmica. Al amanecer, una horda de reporteros descendió sobre Windsor, sus cámaras levantadas como armas y sus preguntas disparadas como balas. Estaban decididos a vislumbrar a la mujer que en el silencio de una noche acababa de reescribir 1000 años de historia monárquica. Casi simultáneamente, las redes sociales se incendiaron. Los hashtags,
Catalina reina y la princesa lidera escalaron a la cima de las listas de tendencias globales en cuestión de minutos. El veredicto del público fue instantáneo y brutalmente dividido. Algunas publicaciones la celebraban como la salvadora de la tradición, la única figura capaz de conectar la antigua y polvorienta institución con el siglo XXI. La veían como un soplo de aire fresco, la encarnación de la gracia y el deber. Otros, sin embargo, la pintaban como una usurpadora, el peón silencioso en un despiadado juego de poder orquestado por la implacable princesa Ana. La llamaban la heredera de una traición, una figura que había ascendido sobre los escombros de la legitimidad. Pero la reacción, ya fuera de alabanza o de condena, estaba unificada en una cosa: el asombro puro y absoluto. Cada rincón de Internet vibraba con imágenes filtradas, instantáneas borrosas que contaban una historia más poderosa que cualquier comunicado oficial. Una foto mostraba a Catalina sentada en la mesa del cónclave, su cabeza inclinada sobre la carta de la reina, una figura de solemne aceptación. Otra, aún más devastadora, capturaba a Camila, con los ojos enrojecidos e hinchados por la furia y las lágrimas, retirándose en la oscuridad de la noche. El frenesí alcanzó su punto álgido cuando los paparazzi, apostados estratégicamente en las salidas secundarias de Windsor, capturaron la imagen que definiría la narrativa. Camila, saliendo del castillo, su rostro una máscara de dolor y derrota, mientras se subía a un coche que la alejaría de allí. Las fotos, salpicadas en las portadas de todos los tabloides en ediciones especiales de la mañana, no necesitaban pie de foto. La mostraban como una figura destronada, rota. Su salida no fue interpretada como un desacuerdo temporal, sino como una deposición pública e irrevocable. Los titulares gritaban en letras mayúsculas: «Traición en Windsor. La reina Consuelo, expulsada». Los susurros sobre un exilio inminente comenzaron a arremolinarse con la fuerza de un huracán. Los comentaristas de la televisión matutina, con los ojos desorbitados por la incredulidad, se preguntaban abiertamente si Camila volvería a aparecer en la vida pública. La narrativa había sido escrita, no con tinta, sino con la crueldad de una cámara. En la corte de la opinión pública, el veredicto era claro: la reina caída y la princesa ascendente. El rugido de Fleet Street había hablado, y su eco resonaría en todo el reino. Fuera de las puertas de Windsor, el pueblo comenzó a congregarse en número creciente. Lo que empezó como un puñado de curiosos se convirtió rápidamente en una multitud. Al mediodía, cientos de personas estaban hombro con hombro, sosteniendo pancartas pintadas apresuradamente que decían: «Nuestra reina Catalina, y ella liderará». Sus voces se alzaron en cánticos que resonaban en los antiguos muros, una efusión de apoyo que ni los asesores más cínicos podrían haber previsto. No era una turba, sino una congregación. No era una protesta, sino una aclamación. En una era de escepticismo hacia las instituciones, la figura de Catalina había logrado algo extraordinario. Había inspirado una fe genuina. Era vista no solo como un miembro de la realeza, sino como un símbolo de resiliencia, de gracia bajo una presión inimaginable. Su propia batalla personal, librada con una dignidad silenciosa, la había humanizado a los ojos del público de una manera que ninguna ceremonia podría lograr. Los cánticos se hacían más fuertes cada hora, un redoble de tambor implacable que Catalina ya no podía ignorar. Dentro del castillo, los asesores observaban el fenómeno con una mezcla de asombro y pavor. El pueblo estaba ratificando la decisión del cónclave antes de que el propio palacio pudiera emitir un comunicado oficial. Estaban presenciando una coronación popular, impulsada no por la ley, sino por el afecto. La legitimidad, esa moneda tan preciada de la monarquía, no se estaba debatiendo en el Parlamento, sino que se estaba forjando en las calles, frente a las puertas del castillo. La presión sobre la corona para responder, para reconocer este mandato popular,
se volvió inmensa. El poder ya no residía únicamente tras los muros de piedra, ahora también resonaba en las voces de la multitud. Este fenómeno de coronación popular tiene ecos históricos fascinantes. Se asemeja al concepto medieval de la voz del pueblo, voz de Dios, vox populi, vox Dei. La idea de que el apoyo popular masivo puede conferir una forma de legitimidad divina. Aunque la monarquía británica moderna se basa en la sucesión parlamentaria, este estallido de apoyo popular a Catalina reintrodujo un elemento más antiguo y místico de la realeza. La gente no estaba simplemente apoyando a una persona, estaban eligiendo a su campeón, a la figura que creían que mejor encarnaba los ideales de la nación. La razón de este fervor era compleja. En parte, era una reacción a la percepción de Catalina como una víctima de las intrigas palaciegas, una figura que había sufrido en silencio y que ahora era reivindicada. Esta narrativa de la princesa del pueblo, que recordaba a la de su difunta suegra, Diana, era inmensamente poderosa. Pero también había algo más. En un mundo cada vez más polarizado y cínico, la gente anhelaba un símbolo de unidad y gracia, y Catalina, con su aplomo y su enfoque en el deber, ofrecía precisamente eso. Era un ancla en un mar de incertidumbre. Los asesores del palacio, entrenados en el frío cálculo de la política y el protocolo, estaban presenciando algo que no podían controlar. Una oleada de emoción popular que estaba redefiniendo las reglas del juego en tiempo real. Se enfrentaban a una paradoja. La medida más radical y potencialmente desestabilizadora en la historia moderna de la monarquía estaba siendo recibida con un apoyo popular abrumador. Esto demostraba que la institución, para sobrevivir, necesitaba no solo herederos, sino también héroes. Y esa noche, el pueblo había encontrado a su heroína. Finalmente, la presión se volvió insostenible, una fuerza de la naturaleza que ya no podía ser contenida tras los muros de piedra de Windsor. El clamor del pueblo no era una petición, era una exigencia, un mandato popular que hacía temblar los cristales de las ventanas y resonaba en los pasillos como el juicio de la historia. Catalina, observando desde una ventana oculta, sintió el peso de cada cántico, de cada rostro vuelto hacia el castillo con una esperanza casi desesperada. Cedió. No por debilidad, sino por un entendimiento profundo de que su destino ya no le pertenecía solo a ella. Apareció en el balcón para enfrentarlos, y el mundo contuvo la respiración. No estaba sola. A su lado, firme como una roca, impasible como una estatua de granito, estaba la princesa Ana. Su presencia, de rostro pétreo y postura desafiante, era un mensaje visual inconfundible, una declaración de guerra a la vieja guardia y un escudo para la nueva. Era la arquitecta de este momento, y se aseguraría de que nadie lo olvidara. La aparición de las dos mujeres, una la encarnación del futuro y la otra el poder implacable del pasado, envió una onda de choque a través de la multitud. El rugido se intensificó hasta convertirse en un estruendo ensordecedor, una ola de sonido cargada de aprobación, afecto y triunfo. Era el sonido de una nación que reclamaba a su reina. Con una gracia que desmentía la tormenta que se agitaba en su interior, Catalina levantó una mano. El gesto fue simple, casi tímido, pero su efecto fue inmediato y absoluto. Como si una orden divina hubiera sido dictada, el ruido atronador disminuyó, se desvaneció y finalmente se transformó en un silencio denso y expectante. Miles de almas, unidas en un solo aliento, esperaban. En ese vacío, la voz de Catalina, aunque tranquila, resonó con el peso de su nuevo e ineludible papel. Cada palabra fue elegida con un cuidado infinito, pronunciada a través de los altavoces para que todos la oyeran. Las únicas palabras que pudo encontrar, las únicas que importaban. «Serviré», dijo. Su voz era clara, sin rastro del temblor que sentía en sus manos. Hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros que la observaban desde abajo,
conectando con el mar de humanidad que había depositado su fe en ella. Y entonces, con una sinceridad que desarmó hasta al más cínico de los observadores, añadió la promesa que lo sellaría todo. Serviré con humildad. La explosión fue instantánea. La multitud estalló en un clamor de júbilo, un grito de victoria que pareció hacer temblar los mismos cielos. Su fe en ella no solo se había reafirmado, se había solidificado en un vínculo inquebrantable. Esas 3 palabras, sencillas pero profundas, eran el pacto perfecto. No hablaban de poder, sino de deber. No de reinar, sino de servir. Era el lenguaje de la nueva monarquía que el pueblo anhelaba, una que entendía que su legitimidad no provenía de la sangre, sino del corazón. Detrás de ella, Ana permanecía inmóvil, orgullosa, con la mirada fija en el horizonte, como si desafiara al mundo entero a cuestionar lo que se había decidido en las sombras. No sonrió. Una sonrisa habría sido una emoción demasiado vulgar para un momento tan monumental, pero en la rigidez de su postura, en el casi imperceptible enderezamiento de sus hombros, había una satisfacción innegable y profunda. Su audaz y arriesgada maniobra había sido un éxito rotundo. Había apostado el futuro de la corona a una sola carta, y el pueblo le había dado la razón de forma abrumadora. Pero mientras el día llegaba a su fin y los flashes de las cámaras se desvanecían en la penumbra de la noche, una pregunta persistía detrás de los titulares triunfantes, una que ninguno de ellos se atrevía a responder todavía. La aclamación pública era una cosa, la cruda y brutal realidad del poder, con sus traiciones, sus sacrificios y sus consecuencias, era otra muy distinta. La batalla por el corazón del pueblo se había ganado, pero la guerra por el alma de la monarquía apenas había comenzado. Detrás de los titulares triunfantes y los vítores de la multitud, yacía una pregunta más profunda y peligrosa. ¿Qué significaba realmente "ella liderará" para el futuro de la monarquía? El eco de los cánticos aún flotaba en el aire nocturno de Windsor, pero dentro de sus muros, el verdadero trabajo y el verdadero peligro apenas comenzaba. Los ayudantes más confiables del palacio se habían reunido a puerta cerrada en una de las bibliotecas menos conocidas del castillo, sus plumas moviéndose furiosamente sobre pergaminos para intentar codificar lo que ya había sido declarado ante el mundo. El precio de la victoria de Ana seguía sin conocerse. Con cada trazo de tinta surgían nuevas preguntas que envenenaban el aire. La proclamación de Ana, ratificada por el pueblo, era una bomba de relojería constitucional. Los susurros sobre el nuevo título de Catalina generaban una confusión palpable incluso entre los asesores más veteranos. ¿Reinaría como comonarca junto a Carlos, una figura con poder pero sin el título de reina? ¿O Ana le había forjado un papel completamente sin precedentes? Un poder que superaba el alcance tradicional de la corona, convirtiendo al rey en una mera figura ceremonial. La ambigüedad de su posición desató un acalorado debate. «Esto es una locura», argumentó un asesor de la vieja escuela, un purista del protocolo. «No podemos simplemente inventar un título. La ley de sucesión es clara. Cualquier desviación podría ser impugnada en el Parlamento y sumirnos en una crisis que no hemos visto en siglos». «El Parlamento seguirá la voluntad del pueblo», replicó otro más pragmático. «Y el pueblo ya ha hablado. Nuestra tarea no es debatir si esto debería suceder, sino cómo hacerlo legal. No hay vuelta atrás». Cada sugerencia, cada borrador, volvía a la misma verdad ineludible. Habían cruzado el Rubicón. La monarquía se estaba reescribiendo en tiempo real, y cada palabra que ponían en el papel podía ser la que la salvara o la que la hiciera añicos para siempre. Mientras tanto, las sombras se alargaban en otros rincones del castillo. Camila, humillada y emocionalmente agotada, había huido a una finca privada en el campo esa misma tarde. Su partida fue silenciosa, desprovista de la furia teatral de la noche anterior. Se negó a hablar con Carlos, ni siquiera a mirarlo antes de irse.
Su silencio se convirtió en su propia y escalofriante declaración. No impugnaría la decisión públicamente. Sabía que perdería esa batalla, pero tampoco la bendeciría jamás. Su retirada no fue una rendición, sino el comienzo de un exilio autoimpuesto, la marca de una fractura en la familia que nunca se repararía. Su ausencia sería un recordatorio perpetuo del coste de esta revolución silenciosa. En medio del ruido del debate y el papeleo febril, Catalina se deslizó fuera de la reunión. Nadie se atrevió a detenerla. Caminó por los pasillos desiertos hasta que llegó a la imponente capilla de San Jorge. Sola, entró en el espacio sagrado, donde los estandartes de los caballeros colgaban como fantasmas silenciosos sobre las sillerías del coro. El peso de 1000 años de historia parecía presionarla desde las bóvedas de piedra. Allí, donde tantos reyes y reinas antes que ella habían buscado fuerza en sus horas más oscuras, se arrodilló en el frío suelo de mármol. No rezó por poder ni por guía. En su lugar, susurró una oración que nadie más pudo oír, una promesa íntima y rota. Prometió honrar la visión de la reina Isabel, esa carga que ahora apretaba contra su pecho, pero también prometió honrar la confianza rota de Carlos, el sacrificio que había hecho al ceder a la voluntad de su madre. Las lágrimas y la determinación se mezclaron en sus labios mientras hacía su juramento silencioso. Había aceptado la corona, pero también la cruz que venía con ella. Más tarde esa noche, cuando el rugido de la multitud se había desvanecido y los muros del castillo parecían exhalar un suspiro colectivo, Ana la encontró. Catalina estaba de pie, sola, en la terraza que daba a los jardines privados, justo fuera de la capilla de San Jorge. La luz de una luna casi llena bañaba las antiguas piedras, creando un aura plateada y etérea a su alrededor. Parecía una figura de otra época, una reina espectral atrapada entre el pasado y un futuro aterrador. El triunfo del día se había disipado, dejando tras de sí solo el peso abrumador de lo que estaba por venir. Ana se acercó sin hacer ruido, sus pasos amortiguados por la hierba húmeda. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no había en ella la rigidez de una estratega ni la dureza de una guardiana. Había una suavidad poco común en su postura, una empatía que rara vez mostraba. Se detuvo junto a Catalina, mirando no a ella, sino al mismo horizonte oscuro. Durante un largo momento, el único sonido fue el del viento susurrando entre las almenas. La corona es más pesada de lo que crees. La voz de Ana fue apenas un murmullo, pero cada una de las 7 palabras resonó en el silencio de la noche con la fuerza de una campana de catedral. No eran palabras de desaliento, sino de cruda honestidad. Catalina se estremeció, no por el frío, sino por la verdad desnuda en esa frase. Giró la cabeza para mirar a Ana, y en los ojos de la princesa mayor vio el reflejo de décadas de sacrificio, de deber por encima del deseo. Vio el peso que Ana misma había llevado en silencio. Aquellas palabras fueron tanto una advertencia como una bendición. Una advertencia de que la dignidad y la gracia que el público admiraba no serían suficientes para sobrevivir a lo que se avecinaba. El camino que tenía por delante exigiría no solo su fuerza, sino su alma. Le exigiría todo, pero también era una bendición, un reconocimiento silencioso de que Ana la veía, no como un peón o un símbolo, sino como la mujer que tendría que soportar esa carga. Era la transferencia de un conocimiento tácito, una herencia de resistencia transmitida de una mujer de la realeza a otra, y así. Mientras los antiguos salones de Windsor absorbían el eco del día, los verdaderos vientos del cambio barrían a la familia real. Viejas lealtades, construidas sobre la tradición y el protocolo, se desmoronaron como el polvo. Nuevas alianzas, forjadas en el fuego de la necesidad, comenzaron a echar raíces.
Las fracturas de traiciones pasadas, que durante mucho tiempo habían sido disimuladas con sonrisas forzadas, se ensancharon hasta convertirse en abismos inexplorados. El poder había cambiado irrevocablemente de manos, pero su coste, en corazones rotos y futuros inciertos, aún no se había calculado. Justo cuando una frágil sensación de finalidad parecía asentarse, cuando Catalina comenzaba a asimilar la magnitud de su nuevo destino, Ana hizo un gesto para que la siguiera de vuelta al interior. Regresaron a la cámara del cónclave, ahora vacía y silenciosa. La larga mesa de roble aún mostraba las marcas de la histórica reunión, un vaso de agua abandonado, un cuaderno olvidado. Por un momento fugaz, la sala creyó que la tormenta había pasado. La decisión estaba tomada, el futuro de la corona asegurado. Pero Ana, de pie en silencio al borde de la cámara, sabía que la prueba más dura aún estaba por llegar. Sin decir palabra, se acercó a su cartera de cuero, la misma de la que había sacado la carta de la reina. Pero esta vez extrajo un segundo sobre. Lo colocó suavemente sobre la mesa pulida frente a Catalina. Este era diferente. Su sello de cera era de un color burdeos oscuro, casi negro, y parecía más grueso, más antiguo. Los bordes del papel estaban gastados, como si hubiera soportado el peso de un secreto guardado durante años. No era un testamento, era una reliquia. Y en su superficie, escrita con la misma caligrafía inconfundible de la reina Isabel, no había un destinatario, sino una advertencia. Una frase corta y ominosa que helaba la sangre. Abrir solo si te atreves. Los asesores se congelaron donde estaban, sintiendo instintivamente que el aire a su alrededor cambiaba. Esto no era un documento ordinario. Su sola presencia conllevaba una advertencia tácita, como si incluso la propia reina hubiera dudado de que alguna vez debiera ver la luz del día. Catalina vaciló antes de cogerlo. Con un suspiro silencioso, rompió la cera. Las páginas del interior eran breves, pero cada palabra golpeaba con el peso de un martillo. Al principio, su ceño se frunció en confusión, luego sus ojos se abrieron con incredulidad, y finalmente, sus labios se separaron en un grito ahogado y silencioso. Lo que fuera que yacía en esas líneas iba mucho más allá de su propio destino, más allá incluso de la familia reunida a su alrededor. Los rumores decían que el contenido no solo delineaba su papel, sino una revelación sobre el trono mismo, una verdad tan devastadora que no solo pondría en entredicho su propia reclamación, sino que cuestionaría todo sobre lo que se sustentaba la corona. Las manos de Catalina comenzaron a temblar, los papeles crujiendo suavemente mientras su respiración se aceleraba. Su rostro se quedó sin color, su compostura deshilachándose mientras el peso total de lo que ahora sabía amenazaba con aplastarla por completo. Por un largo momento, no dijo nada. Sus ojos recorrían las últimas líneas una y otra vez, como si buscara una forma de hacer que las palabras no fueran ciertas. Luego, apenas por encima de un susurro, habló. Esto lo cambia todo. Dobló la carta lenta y deliberadamente y se la guardó en el bolsillo. Enderezando la espalda, se volvió hacia la familia y los asesores, su mirada más aguda, más pesada ahora. La sala se silenció bajo el peso de su resolución. Finalmente, pronunció las palabras que resonarían a través de los muros de Windsor y más allá. Empezamos mañana. Y así, en el silencio de los antiguos muros de Windsor, el destino de la monarquía británica pendía de un hilo. Su próximo capítulo, a punto de ser escrito por la mano de Catalina. Este segundo documento, esta bomba de relojería constitucional, es un motivo recurrente en las luchas por la sucesión real. A menudo se rumorea que existen documentos que podrían alterar la línea de sucesión, como los supuestos certificados de matrimonio secretos o testamentos perdidos que podrían legitimar a herederos bastardos. El famoso caso de los príncipes de la Torre, los hijos de Eduardo IV, ha estado envuelto durante siglos en especulaciones sobre si fueron declarados ilegítimos por un documento secreto, allanando el camino para que su tío,
Ricardo III, tomara el trono. La reacción de Catalina, pasar del shock a la resolución en cuestión de momentos, es el sello de un verdadero líder. No se derrumbó bajo el peso de la revelación. Lo absorbió y lo convirtió en un catalizador para la acción. Su frase, "Esto lo cambia todo", no fue una declaración de derrota, sino una declaración de intenciones. Reconoció la magnitud del desafío, pero inmediatamente se posicionó para enfrentarlo. Al guardar la carta en su bolsillo, simbólicamente internalizó el secreto y la carga, tomando posesión de ellos. Ya no era un peón en el juego de Ana, ahora era la jugadora principal. Su orden final, "Empezamos mañana", fue una demostración de un liderazgo decisivo. No pidió consejo ni buscó consuelo. Dio una orden. En ese instante, tomó el mando que se le había otorgado, transformándose de la elegida a la comandante. La historia está llena de momentos como este, donde un individuo es empujado al liderazgo por una crisis. Isabel I, al enterarse de que era reina, supuestamente citó el Salmo 118. Esta es la obra del Señor, es maravillosa a nuestros ojos. Al igual que su predecesora, Catalina se enfrentaba a una tarea aparentemente imposible, pero en lugar de invocar la ayuda divina, invocó su propia voluntad. La monarquía ya no estaba en manos del destino o de la tradición, estaba en las suyas, y el mañana prometía ser el comienzo de una era completamente nueva y peligrosa. Un nuevo capítulo ha comenzado, uno escrito no por la ley, sino por la voluntad y el coraje. ¿Qué crees que contenía ese segundo documento secreto? ¿Y cómo cambiará el reinado de Catalina el futuro de la monarquía? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias sobre los secretos mejor guardados de la realeza. Nos vemos en el próximo video. 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 En el próximo video.